Hola mi gente hermosa, hoy en este día le traigo una historia de suspenso y misterio, espero que le guste. Sin nada más que decir, comenzamos. Mi abuelita nena siempre ha sido fanática de las películas de terror, de los cuentos de espantos y de las historias que hacen que a uno se le erice la piel. Desde que tengo memoria, cada vez que la visitamos, se asegura de que la noche no pase sin que al menos una historia de miedo sea contada. Pero hubo un día en especial en el que no fuimos nosotros quienes contamos las historias. Esa noche, nos tocó escucharla a ella. Nos acomodamos en la sala como de costumbre. Afuera, el viento soplaba suavemente contra las ventanas, y el sonido de los grillos llenaba el aire nocturno. Mi abue encendió una pequeña lámpara y comenzó a hablar con la calma que la caracteriza. Esto que les voy a contar, dijo, pasó hace muchos años, en los años 60, en un lugar llamado Pisila. Pisila es un ranchito a las afueras de Colima, a unos 10 kilómetros de la ciudad. Es un pueblo pequeño, de esos en los que todos se conocen, con calles de tierra, una plaza central y una iglesia de piedra en la que resuenan las campanas cada mañana. Mi abuelita, mi mamá y mis tíos nacieron ahí. En aquella época, Pisila era aún más pequeño de lo que es ahora. Había pocas familias y la gente vivía principalmente de la siembra. Jamaica, pitaya, cacahuate, maíz. Mi bisabuelo Miguel era un hombre de campo, trabajador incansable, que sustentaba a su familia con lo que cosechaba. Todas las mañanas cargaba su burro y bajaba hasta el mercado de Colima para vender lo que tenía. Regresaba al anochecer con el dinero justo para la casa y semillas para la siguiente cosecha. Pero hubo un día en que su rutina cambió. Un día en el que algo lo estaba esperando en el camino. Mi bisabuelo había salido temprano, como siempre, con la esperanza de vender todo. Las últimas semanas habían sido difíciles. La venta estaba mala y apenas lograba conseguir lo suficiente para la familia. Pero aquella tarde fue diferente. Vendió todo. Hasta le faltó. Feliz, se dispuso a regresar a casa. Era ya de noche cuando emprendió el camino de vuelta. Y aquí es donde todo comenzó a torcerse. A mitad del trayecto, se encontró con un viejo compadre suyo. Uno de esos hombres que parecen vivir en las cantinas, con las palabras arrastradas por el alcohol y las historias que nunca llevan a ningún lado. Lo saludó, y, sin darse cuenta, terminó desviándose de su ruta y entrando con él a una cantina de la ciudad. Solo iba por un trago, se dijo. Pero el tiempo pasa distinto cuando hay licor de por medio. Cuando recobró la conciencia, ya no estaba en la cantina. Estaba afuera. El aire de la madrugada le golpeaba el rostro con una frialdad que le caló hasta los huesos. A su alrededor, la ciudad estaba en completo silencio. Ni un alma en las calles, ni un murmullo, ni un solo ruido más allá del viento que soplaba entre las esquinas. Miró el cielo. Las 2 de la mañana. Se llevó las manos al rostro, tratando de despertarse por completo. Había gastado todo el dinero en alcohol. La rabia lo sacudió como un latigazo. Pero lo hecho estaba. No le quedaba más que volver a casa. Buscó a su burro, que estaba amarrado a un poste unos metros más adelante, y con el corazón lleno de remordimiento comenzó el trayecto de regreso a Pisila. El camino a esas horas era distinto. De día, los senderos de tierra que conectaban el pueblo con la ciudad estaban llenos de campesinos, carretas y niños jugando. Pero de madrugada todo estaba vacío. Las sombras de los árboles parecían más grandes, más densas. El viento sonaba más fuerte, más seco. Y, lo peor de todo, estaba demasiado silencioso. Apretó las riendas del burro y se apresuró. Cada paso en el suelo parecía resonar con un eco extraño, como si algo más estuviera caminando a su lado. Pero cada vez que volteaba, no había nada. Faltaba poco para llegar. Solo tenía que rodear una última curva, un pequeño tramo donde la hierba crecía más alta y espesa que en el resto del camino. Fue ahí donde lo escuchó. El llanto. Se detuvo en seco.
Era un sonido claro, nítido, completamente fuera de lugar. Un bebé lloraba en la oscuridad. El sonido era tan fuerte, tan desgarrador, que su primer instinto fue buscarlo. No podía dejar a un niño ahí, en medio de la nada, en plena madrugada. Bajó del burro y se adentró en la hierba alta. Sus pasos crujieron sobre la tierra seca. El llanto se escuchaba cada vez más cerca. Y entonces, lo vio. A unos metros de él, había algo envuelto en una manta café, moviéndose apenas con el viento. Sintió que el corazón se le aceleraba. Era un bebé, sin duda. Se acercó rápidamente, con las manos temblorosas. Se agachó, tomó el bulto con cuidado y lo alzó en sus brazos. El llanto cesó de inmediato. Un silencio pesado cayó sobre el camino. Y entonces, la criatura levantó el rostro, y sonriendo con una boca que se extendía de oreja a oreja, con dientes filosos y cubiertos de carne oscura, le dijo con una voz grave y gutural: «Mira, papá, mis dientitos». El aire se envolvió denso, casi imposible de respirar. Mi bisabuelo sintió que su cuerpo entero se paralizaba, como si algo lo sujetara desde dentro, impidiéndole reaccionar. Eso que tenía entre sus brazos no era un bebé. La criatura seguía sonriendo, con esa boca grotescamente grande, revelando dientes afilados y manchados con algo oscuro. Su piel tenía un tono enfermizo, grisáceo, como si estuviera muerta. Y entonces, la cosa volvió a hablar. «Mira, papá, mis dientitos». Su voz no era la de un niño. Era profunda, gutural, como si varias voces hablasen al mismo tiempo, desde algún lugar muy, muy lejano. Mi bisabuelo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Todo su instinto le gritó que lo soltara. Pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura hizo algo aún peor. Se rió. Un sonido horrible, seco, que no tenía nada de humano. El hedor a carne podrida y azufre se intensificó de golpe, impregnando el aire con una pesadez insoportable. Fue el olor lo que lo sacó de su trance. Con un grito de horror, mi bisabuelo lanzó el bulto con todas sus fuerzas. La criatura cayó entre la hierba alta y soltó un chillido espantoso, un grito que no pertenecía a este mundo. El sonido era indescriptible, como si cientos de voces se mezclaran en un lamento desgarrador. Y entonces, el llanto regresó. Pero esta vez no era solo uno. Eran varios. Primero uno a lo lejos. Luego otro, más cerca. Luego muchos, resonando desde todas direcciones, llantos de bebés saliendo de la oscuridad. Mi bisabuelo no quiso esperar para descubrir de dónde venían. Se subió al burro de un salto y le azotó las riendas con tanta fuerza que el animal relinchó de terror antes de echarse a correr. El camino de regreso fue un delirio de miedo y velocidad. Los árboles parecían moverse, alargándose como brazos que intentaban alcanzarlo. El aire se llenó de murmullos, palabras incomprensibles, risas distorsionadas que parecían venir de entre las sombras. Pero lo peor fue cuando miró de reojo hacia el suelo. Apenas iluminado por la tenue luz de la luna, vio algo moverse en la hierba. Eran sombras. Pequeñas, deformes, corriendo en todas direcciones, como si algo estuviera persiguiéndolo, acechándolo entre los matorrales. Y luego, volvió a oírlo. A su izquierda, apenas unos metros más atrás. La misma voz, la misma entonación infantil, hablando con claridad en medio de la noche. «Mira, papá, mis dientitos». El pánico le atravesó el pecho. No miró atrás. No podía. No quería ver lo que sea que lo estaba siguiendo. El burro corría como nunca, con un terror animal que reflejaba el suyo propio. El sonido de pequeñas pisadas resonaba a su alrededor, como si algo estuviera corriendo junto a él. Pero no se detuvo. No hasta que vio su casa. Cuando por fin llegó, saltó del burro y casi se cae de la desesperación. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y la cerró de un portazo. El silencio fue inmediato.
Solo se escuchaba su respiración agitada y el latido desenfrenado de su corazón. Y entonces, un golpecito en la puerta. Un sonido suave, sutil. Como si unas manitas pequeñas estuvieran tocando desde afuera. No abrió. No se movió. Simplemente esperó. Los golpecitos sonaron una vez más, y luego, silencio. Unos segundos después, unos pasos se escucharon en la casa. Mi bisabuela había despertado. Salió del cuarto con una vela en la mano y lo encontró de pie, pálido como un muerto, con las manos temblorosas. ¿Dónde estabas, Miguel? Preguntó con voz seria. Pensé que te había pasado algo. Él la miró, incapaz de hablar. Sintió las piernas a punto de ceder. Cuando pudo recuperar el aliento, le contó todo. Le habló del mercado, de la borrachera, de su arrepentimiento. Y luego, del bebé. Mi bisabuela escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella no mostró sorpresa. No gritó. No dudó de él. Solo suspiró y murmuró. Te dije, esas horas no son buenas. Mi bisabuelo asintió, aún temblando. Era el diablo, susurró. Me quiso castigar. Mi bisabuela lo miró con severidad. Más que el diablo, Miguel, es que cuando un hombre se desvía del buen camino, algo siempre lo está esperando en la oscuridad. Esa noche, mi bisabuelo no pudo dormir. Pero cumplió su promesa. A la mañana siguiente, se levantó temprano y volvió a vender al mercado. No volvió a beber. No volvió a desviarse. Pero jamás, jamás volvió a viajar de noche. Desde entonces, la historia se quedó en la familia. Y dicen que, hasta el día de hoy, si alguien pasa por ese camino cuando el sol ya se ha ocultado, a veces, solo a veces, entre la hierba alta, se puede ver algo moverse. Y si uno escucha con atención, dicen que, algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, se puede escuchar, a lo lejos, el llanto de un bebé. Si has llegado hasta aquí te invito a darle like y suscribirte a este hermoso canal para que